fuerza positiva. Retracción de la caja torácica, retracción del pulmón y la presión superficial. Lo repetimos, ¿no se entiende? Sí. Ya la caja torácica llegó al equilibrio, ya no tiene más recuperación. Ahora comienza a distenderse. Y todo elemento elástico que se distienda tiene retracción. Una fuerza de retracción es positiva, porque hemos dicho que la retracción es positiva, va hacia adentro. El único, vea que en ninguna parte aparece ese dibujo igual, ¿eh? Entonces, el único momento en que la retracción del tórax y la retracción del pulmón van en la misma dirección es incapacidad pulmonar total. Entonces, ¿cuántas fuerzas negativas hay? Una, vea. La contracción muscular inspiratoria máxima, producida por los intercostales externos y el diafragma, máxima, llevada por el escaleno, el material, etcétera, etcétera, para que se pueda llenar todo el pulmón, máxima. Pero vea, ¿quién fuerza vence a quién ahora? Si yo, vea, yo estoy en capacidad pulmonar total, ¿cuál fuerza ha vencido? Hay tres fuerzas positivas que tratan de sacar el aire, pero yo no lo dejo salir. ¿Cuál fuerza vence a quién? La negativa vence a tres fuerzas positivas. En volumen residual la negativa vence a ¿cuánto? A 5 fuerzas. Entonces, copia allí. Tanto en capacidad pulmonar total como en volumen residual, las fuerzas negativas son las fuerzas que dominan el movimiento pulmonar. ¿Me explico o no? ¿Lo entendió o no lo entendió? Las fuerzas negativas. Tanto en volumen residual como en capacidad pulmonar total, son las fuerzas negativas las que vencen a las fuerzas positivas y tienden a introducir ¿qué? Aire en el sistema o a sacar aire del sistema. A introducir aire en el sistema. Entonces las fuerzas, tanto en capacidad pulmonar total como en volumen residual, las fuerzas negativas son las que vencen a las fuerzas positivas y las dos tratan de introducir aire en el sistema. ¿Me expliqué o no me expliqué? ¿Seguro? Vamos a ver si la entendieron. Estoy en capacidad residual funcional. Me dice que el pulmón y la caja torácica son dos estructuras en serie. Entonces yo digo, la presión del sistema respiratorio igual a la presión del pulmón más la presión de la caja torácica. La otra fórmula que viene. Vamos a sustituir. Presión del sistema respiratorio. ¿A qué igual la presión del pulmón? ¿A qué igual la presión transpulmonar? A la presión alveolar. Menos presión pleural. Más. ¿Cuál es la presión de la caja torácica? La presión transtorácica, ¿cuál es? La presión pleural menos la presión barométrica. ¿La presión? Barométrica. Ahí a copiar. No, la grande. Del sistema respiratorio. Presión del sistema respiratorio que es igual. Estamos diciendo que son estructuras en serie y que se pueden sumar algebraicamente. Entonces, si están en serie, las puedo sumar algebraicamente. Le digo, la presión del sistema respiratorio es igual a la presión del pulmón más la presión de la caja torácica. ¿Cuál es la presión del pulmón? La presión transpulmonar. Presión alveolar menos presión pleural. ¿Y cuál es la presión del tórax? La presión transtorácica. Presión pleural menos presión barométrica. Entonces yo matemáticamente, como a mí me enseñaron desde el segundo año que uno podía eliminar elementos iguales, yo elimino presión pleural por presión pleural. Y me queda la presión del sistema respiratorio, es igual a la presión alveolar menos la presión barométrica. Pero la presión barométrica es el cero del sistema, entonces lo elimino porque es igual a cero. Son 760 milímetros de mercurio y es igual a cero en el sistema. Entonces, me queda que la presión del sistema respiratorio es igual a la presión alveolar. Y yo digo que si el sistema respiratorio está en equilibrio, en el único volumen donde la presión alveolar es igual a cero para que esto esté en equilibrio, ¿cuál es? Hemos dicho que en capacidad residual funcional, cuando elimina el volumen corriente expiratorio, no hay entrada de aire, no hay salida de aire, no hay fuerza muscular, la presión alveolar es igual a cero. Entonces el único volumen donde la presión alveolar es igual a cero es capacidad residual funcional. Entonces yo digo, matemáticamente puedo demostrar que la capacidad residual funcional es el volumen de equilibrio del sistema respiratorio.
Matemáticamente puedo demostrar que la capacidad residual funcional es el volumen de equilibrio del sistema respiratorio. Lo puedo demostrar matemáticamente. ¿Eh? ¿Estamos o no estamos? Muy bien. Ya vamos a ver. Resistencia. O sea, es igual a cero porque no hay entrada ni nada. Claro, porque es el único que está en cero. Para que un sistema esté en equilibrio, tiene que ser igual a cero. La resistencia en el sistema. Hemos dicho que el sistema respiratorio tiene dos vías, la vía de conducción y la vía respiratoria, ¿no? Muy bien, la resistencia en el sistema respiratorio se basa en la ley de Paulsen. Ya usted la estudió, ¿verdad? La ley de Paulsen dice que la resistencia es igual a ¿qué? A 8 L por pi R a la 4, ¿verdad? Muy bien. Como yo sé que la tráquea tiene 2 centímetros de diámetro, está formada por cartílago, etcétera, etcétera, y después termina en bronquio, y después en bronquiolo, etcétera, hasta que termine un tubito finito que son los alveolos. Yo podría pensar matemáticamente que la resistencia del sistema está en los bronquiolos terminales. O sea, yo podría, cualquier persona que tenga una noción matemática sabe que la resistencia es inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio, según el doctor Paulsen, que mostraba matemáticamente, ¿no? Entonces yo digo, en la zona respiratoria aparece el 20% de la resistencia, mientras que en la zona de conducción es el 80%. ¿Por qué? Porque se demostró matemáticamente, ingeniosamente, cuando los tipos hicieron los integrales, que resistencias en serie se suman de manera absoluta, mientras que resistencias en paralelo se suman de manera recíproca. Entonces, cuando yo tengo un conjunto matemático formado por elementos que están en paralelo, yo tengo que sumar inversamente 1 sobre R total igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, etcétera, etcétera. Vea cómo se lo explico. Si yo tengo 10 alveolos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 alveolos que están en paralelo, yo los voy a agarrar y los voy a unir y voy a formar un solo alveolo. ¿Qué dice la ecuación de Paulsen? Que la resistencia es inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio. ¿Cuál de estos elementos tiene más resistencia, el grande o el pequeño? El pequeñito, ¿verdad? Pequeño. Entonces yo digo, la resistencia total del sistema es menor que la resistencia de cada uno de los elementos por separado. Por eso es que la zona profunda del pulmón, se lo dije ayer, se va a llamar zona silenciosa del pulmón, porque es la que ofrece menos resistencia al paso de aire. Entonces, si usted tiene una enfermedad pulmonar profunda aquí, un tumor, una cosa, ofrece muy poca resistencia, porque la resistencia al paso de aire seguirá pasando. Cuando él comienza a crecer el tumor y a dar síntomas, ya es muy tarde, ya ha hecho metástasis, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la zona del pulmón que tiene la menor resistencia del sistema es la zona más profunda. Pero matemáticamente, por la ecuación de Paulsen, ¿cuál debería ser la zona de mayor resistencia? La zona más pequeña. Pero como son millones de alveolos, 300 millones de alveolos dispuestos en paralelo, y matemáticamente cuando las estructuras están, sus elementos estructurales están en paralelo, hay que sumar inversamente. Entonces 1 sobre R, etcétera, etcétera, me da que la resistencia total del sistema es menor que cada uno de sus elementos por separado. Entonces la menor resistencia del sistema, ya lo explicamos al empezar la clase, está en la zona respiratoria. Y por eso, bachiller, para ustedes que van a estar en su parte clínica, acuérdense siempre que las lesiones pulmonares en la zona más profunda del pulmón no dan síntomas, porque la resistencia es muy pequeña al paso de aire. Dependiente siempre de eso, haga radiografía de tórax al paciente, siempre para ver cualquier masa nodular, etcétera, etcétera, que esté allí. Acuérdese, le repito otra vez, la zona más profunda del pulmón es la zona que se llama zona silenciosa del pulmón. Porque si a una persona le sale un tumor en la tráquea, le va a dar síntomas inmediatamente. Pero si le sale un tumor en la parte más periférica allí, un tumor en la parte más periférica del pulmón, cualquier otra enfermedad, no va a tener síntomas inmediatamente allí. Entonces allí donde usted tiene que participar, allí donde tiene que hacer placas, hacer los estudios
una historia clínica bien hecha, etcétera, etcétera. Por eso cuando uno dice que tienen que estudiar, que tienen que dejar un poquito la diversión y ponerse a estudiar un poquito más y divertirse en sus vacaciones. Cuando uno está en clase aquí, tú tienes que ponerle. ¿Por qué? Porque la situación que está viviendo este país ahorita no está nada fácil como para estar gozando por ahí la vida. No, hay que ponerse a estudiar porque no se sabe lo que viene en el futuro cercano para este país. Vea cómo está el país por todas partes, cola por todos lados. Ya la gente se quiere matar por una bolsa de harina. Ya la Guardia Nacional le quiere caer a tiro a todo el mundo por una bolsa de harina. Para que la gente agarre y se acomode. Entonces usted no sabe lo que va a venir en el futuro. Entonces usted va al hospital y las personas tiradas en el suelo, en camilla, y el tipo dándose la gran vida, el médico ahí, el residente, el interno disfrutando, echándose aire, grabando por teléfono y la gente muriéndose en la camilla. Esa vaina da dolor en un hospital. Y todito, lo que más duele es que casi todos son egresados de la Universidad de Oriente. Da dolor cuando yo los veo, cuando me una rechera, dolor. El tipo, no, yo voy a aguántate por ahí, le dice el pobre viejito tirado ahí. No se acuerda cuando estaban aquí estudiando en Nicaragua. Creen que ese médico es la maravilla del mundo, que usted va a ser la psicóloga más grande del desierto. No, médico hay por todas partes, por todo, por montones. Hay. ¿Entiendes? Y entonces lo que quieren es graduarse para irse a trabajar para clínicas privadas y hacerse millonarios, porque eso ellos creen que esa es la vida. Y que creen que todas las mujeres son de ellos, que todas las mujeres van a ser de ellos y que las mujeres, todos los tipos más bonitos van a ser de ellos. No, el mundo no es así. ¿Entiendes? El mundo no es así, porque vengo anda bachiller por ahí, caminando por ahí sin nada. Sin nada. Y ustedes, no, ¿qué hace? No, soy estudiante de medicina. Para tener orgullo. No, está bien que usted tenga ese orgullo, pero tenga orgullo para atender a los pacientes que están allí. Eso sí es orgullo, atender a esos pacientes que están ahí, porque son venezolanos igual que usted. Y a veces el que está ahí es un familiar de uno mismo. Familiar de uno mismo, cuando es un familiar de uno mismo, ahí se te lo ve corriendo a todo el mundo, llamando al anestesiólogo, cirujano, internista, todo el mundo quiere llamar. Pero cuando está el pobre viejo tirado en el suelo, no le paran bola a nadie. Porque yo lo he visto. Tengo 30 años graduado. Fui director de la Escuela de Medicina, jefe de departamento, jefe de área, con posgrado, con maestría, con doctorado, y los conozco a todos. Así que por favor, eso es lo que yo le pido como profesor, como médico egresado de aquí. El orgullo suyo como estudiante de la UDO está en ese hospital que está ahí, abandonado, ese hospital que está ahí. Eso sí es orgulloso. Que usted haga algo por ese hospital, que se ponga a limpiar los menos, a limpiar las matas, a recoger. No, usted no hace nada por el hospital y por la escuela de medicina como hacíamos nosotros hace 30 años atrás. Que nosotros pintábamos esta escuela, le poníamos cerámica, barríamos, todo eso. Aquí no se hace nada de eso. Ni siquiera veo a nadie jugando voleibol. Ahí los jueves, los viernes había juego de voleibol a juro, tenía que haber equipo de voleibol, de hembra, varones, etcétera, etcétera. Nada de eso, teatro, música, usted no hace nada. Por eso fue que Arturo García dijo que esta es la generación boba. La generación de estudiantes ahora era la generación boba, porque no hacían nada por el país. Mientras que ellos liberaron a Venezuela de la tiranía de Marcos Pérez Jiménez, los estudiantes de ahora lo que andan es gozando y paseando. Y para más vaina quieren copiarse y que los pasen en el examen. Y que les regalen nota. Quieren que les regalen nota, que los pasen, a juro, que les den nota, y después en bravo cuando se den la paz. Y el culpable es el profesor, que el profesor es pirata, que es feo, que no sé qué más, que es pobre, que es esto, que es el otro, que es hembrero, que se coge la mujer. No. Inventan miles de algo. Que enamora a la carajita, que no sé qué más. No. Entonces cuando llega a la casa, le inventan miles de vainas a la familia para decir que salieron mal. Pero no, es que el profesor me raspó. Ese profesor está loco. Me raspó. No, pero no dicen que no estudia. No dice que no estudia, sino que lo rasparon. ¿Entiendes? Entonces, eso sí es orgullo. Eso sí es orgullo. Ser mejor estudiante de medicina, como había en aquella época cuando yo estudié. Cuando que se graduaba, para poder ser profesor, había que graduarse con 7 puntos. Y en aquel tiempo no se graduaba casi nadie con 7 puntos. Porque en esta escuela no pasaba más nadie, sino con 5 y 6. Porque aquí lo que había era puros profesores PhD que venían del extranjero y cascaban a todo el mundo. Acuérdense que cuando la escuela de medicina se formó, no había médicos en Venezuela que diera clase. Todos los trajeron del extranjero, boliviano, peruano, chileno, ecuatoriano. Pregunte para que usted vea cuál profesor era venezolano, no había ninguno. Por eso los puedo nombrar toditos, y toditos eran chilenos, peruanos, ecuatorianos, bolivianos, colombianos, etcétera, etcétera. Todavía andan por ahí no caminando, ahí estamos Monarquite y Mural. Son extranjeros los dos, uno es peruano, otro es no había profesor. Y eso para pedirle, para hablar con Mural había que pedir audiencia. Cuando yo estudié aquí.
Usted se anotaba con la secretaria, eso era intocable, nadie podía pasar para allá. Si yo quiero hablar con el profesor Muralla, vamos a ver qué día tiene. Venga dentro de 15 días a las 2 de la tarde. Me ponían audiencia como un presidente, claro, para yo entrar ahí. Todo el mundo entraba a su país. Pero esta escuela funcionaba, era la mejor de América Latina. Esta escuela así, con esos salones feos y todo, era la mejor de América Latina. Y eso sí era orgullo. Pero eso se acabó. Pero hay tiempo todavía, ustedes la pueden recuperar, hay tiempo. Póngase a trabajar, póngase a estudiar. No se repito. De verdad, se lo digo de corazón, me lo digo. Porque veo estudiantes, oye, que lo que están es copiando, ese estudiante que están viendo por ahí, que ve en el examen para copiarse. Entonces, vea, la resistencia de un sistema, en el sistema pulmonar, la menor resistencia está en la parte baja del pulmón. Por eso esas palabras, porque quiero que tomen muy en cuenta eso. El pulmón en su parte más profunda, allí donde cualquier cosa puede pasar desapercibida, porque es la zona de menor resistencia del sistema. Menor resistencia. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, mientras acá arriba, habrá entonces la mayor resistencia del sistema. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Si estuviesen en serie, sí, la zona baja sería la zona de mayor resistencia, pero como están en paralelo, es la zona superior. Entonces, vamos a culminar con la gráfica de todo lo que hemos hablado. Con esta gráfica vamos a analizar todo. Y si usted quiere, con esta gráfica, usted puede estudiarse toda la clase. Porque yo le voy a dar todo lo que usted necesita para que aprenda. Vean, capacidad residual funcional, 40% de la capacidad pulmonar total. Capacidad pulmonar total, 100% del sistema. Y aquí dividimos a la capacidad residual funcional en dos volúmenes. Volumen de reserva respiratoria y volumen residual. Aquí vamos a poner el cero del sistema. 0, menos, más 5, menos 5, menos 10, menos 20, más 10, más 20. Voy a hacer las gráficas. En rojo, la gráfica de la pared de la caja torácica. El negro, la del sistema respiratorio. Allí le voy a repetir todo lo que le he dado en estas dos clases, se lo voy a dar en esta gráfica que está aquí. Vamos a repetir todo otra vez, chicos, para que usted no vaya a decir que no se le enseñe, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos, vea, el cero del sistema, la presión es menos 5, 5, más 5, etcétera, etcétera. Vea que este es el cero del sistema y este es el sistema respiratorio, vea. Este es el pulmón, este es la cabeza. Curva, presión, volumen del sistema respiratorio. La curva, presión, volumen del sistema respiratorio. Con esa curva vamos a explicar otra vez todo lo que hemos hablado. Y ya usted está en capacidad de responderme a las preguntas que yo voy a hacer. ¿Okay? Son las 4:18, todavía falta hasta las 5 de la clase. Pero vamos a terminar antes. Empiezo entonces. ¿Qué es la capacidad residual funcional? ¿Qué es la capacidad residual funcional?
el volumen de equilibrio del sistema del sistema respiratorio. respiratorio. Vamos a buscar la curva del sistema respiratorio. ¿En qué color está en la pizarra? Está tocando ¿cuál punto? 0,550, el 0. Vea cómo el sistema respiratorio está en equilibrio. Entonces yo puedo colocar aquí capacidad residual funcional. Claro que no está la capacidad residual funcional aquí. La capacidad residual funcional es esta, el 40%. Pero es para que usted lo pueda entender. Está aquí capacidad residual funcional, el 0 del sistema. Siempre que yo haga que el sistema respiratorio se mueva hacia arriba o hacia abajo del equilibrio, tendré que hacer una maniobra activa o una maniobra pasiva. Activa. ¿Activa o pasiva? Activa. ¿Por qué? Porque estoy sacando al sistema de dónde? Del equilibrio. Igual como dice con elástica. Yo le tengo que aplicar una fuerza a una elástica para sacarla de su punto de equilibrio. Pues siempre que yo haga que el volumen cambie de capacidad residual funcional hacia arriba o hacia abajo, estoy sacando al sistema del equilibrio. Por lo tanto, tendré que hacer un esfuerzo inspiratorio o expiratorio, pero serán positivos los esfuerzos. ¿Me explico? Porque estoy modificando el equilibrio del sistema respiratorio. Voy a volumen residual, vea. Estamos aquí, volumen residual. Vea que la curva comienza por encima del volumen residual, porque el volumen residual no sale del pulmón. Pero si ya nosotros sabemos que en la persona sana no sale, pero que si el pulmón se saca del tórax, podría llegar a su punto de equilibrio, entonces podemos poner aquí una pequeña puntiagudo, sabiendo que esto sería el 15% de la capacidad pulmonar total fuera del pulmón, o fuera de la caja torácica. Ya yo sé, no es que estoy colocando un error ahí ni nada, yo sé que esto sería ¿cuánto? 25%. Y esto sería el otro 15% para completar perdón, esto sería el 5% y esto sería el 25%. Okay, perdón. Entonces tenemos a 15%. ¿Cuánto nos quedaría? 5%. ¿Va? Ok. Entonces vean, voy a volumen residual. ¿Qué es el volumen residual? ¿Qué es? ¿Qué es el volumen residual? Porque nunca sale el pulmón. Que queda en el pulmón después de una expiración forzada. Ya sabemos por qué no sale, etcétera, etcétera. Y sabemos que hay una fuerza negativa muy grande. ¿Cuál es esa fuerza negativa muy grande que está ahí en la pizarra? ¿Cuál es? Vea, observe las curvas. Observe las curvas. ¿Cuál fuerza es muy grande? Vea. Vea esta fuerza, ve. Miren esta hasta dónde llega, ve. Ve, el volumen residual, vea. Yo hago la maniobra de volumen residual. Comprimo la caja torácica. Y la caja torácica trata de irse hacia dónde. Vea, ¿hacia dónde trata de irse? Hacia el 70%. Entonces ella tratará de qué? De expandirse. Vea cómo trata de expandirse. Está aquí, ve. La caja torácica está aquí en este punto. Vea, este es el volumen residual. Vea, todo esto es el volumen residual. Vea. Todo. Ella está aquí comprimida por la contracción muscular expiratoria máxima. Y ella va a tratar de hacer qué? De expandirse, de recuperarse elásticamente. Y hace una enorme fuerza negativa. Y yo digo entonces, por debajo de la capacidad residual funcional, ¿cuál fuerza predomina? ¿La fuerza de la caja torácica o la fuerza del pulmón? La de la caja torácica, que es más grande. No habíamos pintado el dibujito que la caja torácica, la fuerza era muy grande. Porque el pulmón, ¿cuánto tiene el pulmón? El volumen residual, 20%. Le da pena un poquitico de gas. Entonces no va a comprimirse tanto, pero tiene un pequeño porcentaje de gas. Pero la caja torácica la hemos comprimido desde el 70% hasta el volumen residual que vale 20%. 50% la hemos comprimido. Entonces ella va a tratar de recuperarse y va a ejercer una enorme fuerza negativa. Entonces yo digo, primer enunciado, todo volumen por debajo de la capacidad residual funcional producirá una fuerza negativa y esa fuerza negativa tenderá a insuflar o a eliminar aire del sistema. Repito otra vez, todo volumen por debajo de la capacidad residual funcional, la presión del sistema respiratorio será como la presión del sistema completo. Vea la curva en negro. ¿Dónde está el sistema por debajo del volumen, por debajo de la capacidad residual funcional? ¿Está para acá el sistema? No. ¿Está para acá? Sí. ¿Esta parte negativa o es positiva? Negativa. ¿Esta parte? Positiva. Entonces, por debajo de la capacidad residual funcional, todo volumen por debajo
del punto de capacidad residual funcional hará que la presión del sistema respiratorio, vea, el sistema sea como negativo. ¿Y tratará de qué? De introducir aire al sistema. Por eso, cuando termina la maniobra de volumen residual, la inspiración se hace pasiva, porque el aire entra solo, nadie lo introduce, él entra solo. Y la negatividad del sistema depende de la defensa de quién, de la gran presión negativa que hace la caja torácica, porque se encuentra en qué etapa, en etapa de qué, de recuperación elástica, todavía no se ha entendido, no se ha entendido todavía. Repito, vean, yo tengo aquí el sistema respiratorio, que está tocando el 0 a 40% de la capacidad pulmonar total, que es el punto de equilibrio o el volumen pulmonar de equilibrio del sistema respiratorio. Todo volumen por debajo de la capacidad residual funcional, todo volumen por debajo, hará que el sistema respiratorio tenga una presión negativa. Y esa presión negativa tratará de insuflar al pulmón. Y está causada la negatividad por la enorme recuperación elástica que hace ¿quién? La caja torácica. La caja torácica es la que hace que el sistema sea negativo. Entonces, por eso digo, el volumen residual depende de las propiedades físicas de la caja torácica y de la contracción muscular respiratoria máxima. Mientras que la capacidad pulmonar total depende de las propiedades físicas del sistema y de la contracción inspiratoria máxima. ¿Ves que no es igual? Entonces la caja torácica comienza a recuperarse, vean. Comienza a recuperarse, llega al 0 y el sistema se detiene. El sistema vuelve a su equilibrio. Capacidad residual funcional. Pregunta: ¿de cuánta forma la caja torácica puede lograr su equilibrio? ¿De cuánta forma? Llega la curva. La caja torácica puede lograr su equilibrio de dos maneras: con recuperación elástica, vea, toca el punto, o con retracción elástica y vuelve a tocar el punto. Repito otra vez, la caja torácica puede lograr su punto de equilibrio de dos maneras: o bien sea por recuperación elástica, llega a su punto de equilibrio, tiene distensión y luego por retracción otra vez toca el punto de equilibrio. Pero hemos dicho, cuando termine una maniobra de volumen residual o una maniobra de capacidad pulmonar total, el sistema volverá ¿a qué? A capacidad residual funcional. No se va a quedar aquí arriba ni se va a quedar aquí abajo. Porque usted no va a estar toda la vida en volumen residual o en capacidad pulmonar total. Tiene que soltar la contracción muscular. ¿Ah? Ok. Entonces repito. Vea, yo suelto la maniobra, hago el volumen residual. Suelto la maniobra. Vea, yo no inspiré ni nada. El volumen se fue hacia dónde? Hacia el punto de equilibrio de quién? El sistema respiratorio. ¿Cuál es el punto de equilibrio del sistema respiratorio? La capacidad residual funcional. Vamos a hacerlo. Vea, haga el volumen residual, llegue a la maniobra de volumen residual con toda su fuerza. Todo, vea. Apriete los músculos abdominales. Suéltelo. Usted inspira. Usted inspira por su cuenta, así, voluntariamente. No, recuerde que los músculos inspiratorios son músculos esqueléticos. A pesar de que la respiración es una propiedad cíclica, los músculos esqueléticos necesitan inervación. La inervación viene del nervio vago hacia la motoneurona anterior de la médula espinal. El nervio frénico, los nervios frénicos están inervando el diafragma, tercer y cuarto segmento cervical, etcétera, etcétera. Puede ser que necesita inervación, o sea que usted puede detener voluntariamente la inspiración y la expiración, pero es una propiedad cíclica involuntaria. Entonces repito, vea, yo hago la maniobra de volumen residual y suelto. Yo no estoy inspirando. El pulmón se llenó solo. Pero ¿hasta dónde se llenó? Hasta el equilibrio del sistema respiratorio. ¿Cuál es el equilibrio del sistema respiratorio? La capacidad residual funcional. Muy bien, llegué ahí ahora. Ahora sigo, ahora voy a inspirar. Ya llegué a capacidad residual funcional, comienzo a inspirar. Llegué al 70% de la capacidad pulmonar total. Aquí, vea. Más o menos por ahí. Porque todavía me falta para llegar al 100%. ¿Qué pasa cuando llego al 70% de la capacidad pulmonar total? La caja torácica llega a 0. Ya no está ejerciendo ninguna fuerza. Entonces yo digo, todo valor por encima de la capacidad residual funcional hace
que la presión del sistema sea como. Positivo. Vean la presión del sistema, vean el sistema que está en medio. ¿Positiva o negativa? ¿Y tratará de qué? ¿De sacar o de meter aire en el sistema? De sacar aire del sistema. Porque toda presión positiva tratará de qué? De sacar aire del sistema. Pero toda presión negativa tratará de introducir aire en el sistema. ¿Y a qué se debe la presión positiva de este lado del sistema? ¿A la retracción de quién? Ya la caja torácica se está cansando, pues está logrando ese equilibrio, mientras que el pulmón está insuflando. Entonces la parte positiva dependerá de la retracción del pulmón. De la retracción del pulmón, ¿hasta dónde? Hasta el 70%. Porque después del 70% vendrá una pequeña retracción también ¿de quién? De la caja torácica. Entonces llegamos al punto del 70%. La caja torácica ha tocado el cero del sistema, está en equilibrio. Entonces pongo aquí 70% de la caja torácica equilibrio. Vean cómo la caja torácica ha logrado su equilibrio al 70%. La fuerza de la caja torácica se ha eliminado, pero el pulmón sigue insuflándose. Ahora el pulmón arrastra consigo ¿a quién? A la caja torácica y la expande también, la distiende también. Y la caja torácica comienza ahora a distenderse. Vean cómo pasa para el lado positivo ahora la curva de ella. Pasa para el extremo positivo y comienza a distenderse. ¿Hasta qué volumen se va a distender la caja torácica? Hasta el volumen que el pulmón logre en la capacidad pulmonar total. Y llega junto al pulmón al máximo, ¿verdad? Máximo, junto al pulmón. Ahí está la caja torácica expandida al máximo, el pulmón expandido al máximo. Ahora ellos tratan de qué? Todo órgano que se distienda tratará de qué? De regresar. Y cuando yo suelte la maniobra, vea. Sí. Mira cómo se llena solo. ¿Hasta dónde se llena solo? Hasta capacidad residual funcional. Otra vez. No se va a quedar aquí la caja torácica del 70%. No. El sistema es el que gobierna y hágalo para que usted vea. Hágalo. Insufle sus pulmones con fuerza para que se ventile. Haga la distensión de los bronquios para que produzca toda esa serie de funciones fisiológicas que se producen. Hágalo. Todo. Al máximo. Todo lo que usted logre. Y suelte la contracción muscular. No haga así. No. Porque entonces te arrastra la contracción. No. Suéltela bruscamente para que el pulmón se llene solo. ¿Ves? Mira, se llena solo. ¿Hasta dónde entonces se llena? Entonces yo digo, a capacidad pulmonar total, ahora hay ¿cuánta fuerza positiva? 3. Retracción del pulmón, que es grandísima. Retracción del tórax, que es pequeñita, y la tensión superficial. ¿Cuánta fuerza negativa? 1. La contracción muscular inspiratoria máxima, que logra vencer a esas 3 fuerzas positivas hasta que yo decida, hasta que no pueda más, que empiece ya a intoxicarme el cerebro con el CO2 y tenga que soltar la maniobra. Y él se vuelve a llenar. Entonces vamos a colocar aquí abajo. Vean, para que usted no se confunda, voy con el volumen residual. Volumen residual. En volumen residual, ¿cómo es la inspiración? ¿Y cómo es la expiración? Vamos. El volumen residual, ¿cómo será la inspiración? Pasiva. Entonces ponga allí el único momento en que la inspiración es pasiva. Pasiva. ¿Cómo fue la expiración? Forzada o activa. Activa, forzada. Muy bien, así es. Capacidad residual funcional. ¿Cómo es la inspiración? Inspiración. Inspiración. Activa. Porque estamos introduciendo un volumen por encima de la capacidad residual funcional. ¿Cómo es la expiración? Pasiva, ¿verdad? Porque simplemente un órgano que se distienda con 500 cc volverá otra vez a su capacidad residual funcional y eliminará los 500 cc. ¿Me explico o no me estoy explicando? Sí. Vamos a capacidad pulmonar total. ¿Cómo es la inspiración? Inspiración. Inspiración forzada. Vea. Inspiración forzada. Inspiración activa, seguirá siendo activa igualito forzada. ¿Y la expiración? Pasiva. Seguirá siendo pasiva. ¿Estamos? ¿Cómo? Entonces repito, con volumen residual. Cuando respiramos sobre el volumen residual, será el único volumen donde los ápices serán más ventilados que las bases. Y el único volumen
donde la inspiración será pasiva. Si respiramos sobre la capacidad residual funcional, la base se ventilará mejor que el ápice y el pulmón no será homogéneo ni nada, ¿verdad? Y la inspiración será activa y la expiración será pasiva. Si respiro sobre la capacidad pulmonar total, la inspiración seguirá siendo activa y forzada y la expiración seguirá siendo pasiva. Pero ahora el pulmón se ha hecho homogéneo y estará ventilado en igual proporción las bases y los ápices. ¿Estamos claros? Muchas gracias, bachiller. Nos vemos el próximo lunes.